un apellido compuesto. Así que, mi querido doctor Juan Carlos Amamé, bienvenido, Doctor Exitosa, Armando. ¿cómo está usted? Doctor Armando, ¿cómo le va? Buenas noches, encantado de estar en su programa y compartiendo con sus oyentes. Gracias, Juan Carlos. Estamos exprimiendo toda información posible con respecto a la difteria. Y en el Perú, lamentablemente, hay muchos pacientes que están en tratamiento de algún tipo de cáncer. Esas personas tienen miedo porque obviamente su sistema inmunológico no es como la de una persona sana, y seguramente querrán saber de la voz, de la boca de un experto en cómo van a ser ellos, qué exposición hay, qué medidas a tomar. Así que le voy a rogar, doctor Juan Carlos Amamé, que nos ilustre, que nos diga cómo deben comportarse los pacientes oncológicos frente a esta situación de brotes de difteria que están ocurriendo en nuestro país. Muy buena la pregunta y creo que es muy oportuno poder comentarlo porque como dices, Armando, tenemos muchos pacientes oncológicos que ante estos brotes, ante esta alerta epidemiológica que tenemos de difteria, han tenido alerta. Y definitivamente en los últimos 2 días mi WhatsApp y las llamadas telefónicas se han venido repitiendo constantemente de muchos pacientes que me dicen, doctor, ¿me vacuno o no me vacuno? Y la pregunta y la respuesta es muy concreta. La respuesta es que en principio no a todos. Y es importante contextualizar eso. ¿Por qué? Primero, un paciente oncológico puede ser de 2 tipos a grosso modo. Un paciente oncológico que está en tratamiento activo y un paciente oncológico que está en seguimiento. Los pacientes que están en tratamiento activo, es decir, que están recibiendo quimioterapia, radioterapia, terapia biológica o inmunoterapia, no pueden vacunarse ni de la difteria, ni de neumococo, ni de influenza, de nada de ello. Tienen que esperar mínimo 3 meses de haber terminado la última quimioterapia o 6 meses de haber terminado la última terapia biológica, trastuzumab, rituximab, la que fuera. Eso, primer punto. Los pacientes que están en tratamiento oncológico de controles o en seguimiento o en tratamiento de hormonoterapia, en casos de cáncer de próstata o cáncer de mama, podrían vacunarse solo y cuando, si lo siguiente, si en casa conviven básicamente con niños menores de 12 años que no se hayan vacunado o no hayan tenido los refuerzos prudentes de esta vacuna, de la difteria. Sabemos nosotros que el calendario vacunal nacional hace que los pacientes o los niños a los 2, 4, 6 meses tengan la vacuna de la triple, la famosa DPT, ¿no? La difteria, tétanos, pertussis o de la coqueluche, o de la tos convulsiva, o en la pentavalente. Pero lo que pasa es que muchos papás se olvidan de poner el refuerzo a los 4 años y a los 10 años. Si es el caso y estos señores, estos pacientes, sean padres de familia o sean abuelos y conviven con niños que no han tenido refuerzos y no están recibiendo quimioterapia, sí podrían vacunarse, porque no están recibiendo el tratamiento oncológico activo, llámese ni quimioterapia ni lo que hemos mencionado. Este es el marco importante para poder clarificar la pregunta que nos han estado haciendo todos los oncólogos en estos últimos 48 horas. Y la última parte que también creo que es importante mencionar es que tampoco no vamos a poder generar, porque en este fin de semana el Ministerio de Salud está haciendo campañas muy importantes para el tema de la vacunación, pero también es importante mencionar que la difteria es una bacteria, no es un virus, y la capacidad de contagiosidad que tiene esa bacteria no es tan grande, y si ya de por sí estamos cumpliendo los criterios de bioseguridad por el COVID, es decir, la distancia social, lavado de manos, mascarilla, la capacidad de contagio va a ser mucho menor, y si nosotros vamos en tropel, como se diría, en mancha, a poder ir a vacunarnos a los centros de salud, ahorita el fin de semana, porque estamos asustados por el tema de la difteria, calma, porque podríamos generar hacinamiento y podríamos ir con la vacuna y salir de Yapa con el COVID. Así que, tranquilidad, que podemos tener tiempo para poder vacunarnos, Armando. Ese es un poco el mensaje que queremos dar. Ok, ha sido muy claro el mensaje del doctor Juan Carlos Amamé. No desesperarnos. Este es un bicho que, si bien ha aparecido después de 20 años, lo cierto es que está muy distante de ser un COVID, ¿no? De ser un SARS-CoV-2,
Porque, en primer lugar, a este bicho lo conocemos hace 20 años y por eso es que lo pudimos neutralizar con las vacunas. Sabemos que hay un antibiótico totalmente eficaz, como la penicilina y la eritromicina. Sabemos que hay una antitoxina, porque este bicho tiene algunas herramientas que produce una toxina y esta toxina va a generar más problemas en el organismo. Pero eso también lo sabemos. Y como dijo el doctor Juan Carlos Amamé, una cosa es una bacteria y su potencialidad de multiplicarse y de expandirse, que es mucho menor a la que tiene un virus. Entonces, aquí hay que estar alerta, hay que ocuparse y no preocuparse. Ocuparse sí, ocuparse de tener tu mascarilla, de lavarte las manos, de evitar estando en sitios donde hay mucho hacinamiento, y con eso no te va a pasar mayormente nada. Eso es los datos generales que te da el doctor Juan Carlos Amamé. Pero también aquellos pacientes que tienen la mala suerte de estar lidiando con una enfermedad cancerígena oncológica, decirles que hay ciertas cosas que deben de saber, ¿no? No todos se pueden vacunar porque obviamente su organismo está disminuido en cuanto a sus defensas y hay que esperar ciertos tiempos, y ni se les ocurra a vacunarse si antes no han consultado con su médico tratante. Bien, Juan Carlos, ¿hay algo que tú quisieras agregar que yo no te haya preguntado? Armando, me parece que el resumen que has hecho es de verdad súper claro. Simplemente recalcar lo que tú dices, ¿no? Cualquier tipo de duda o de pregunta, consultarlo con su médico oncólogo, porque finalmente es él quien conoce el tratamiento exacto que está recibiendo, la intención del tratamiento que está recibiendo el paciente, y es finalmente con quien tiene que tener la mayor confianza y comunicación. Eso es por un lado. Y segundo, recalcar el punto que tú dices, ¿no? Es importante saber de que tenemos este brote. Estamos ya dentro de un brote mucho mayor, que es del COVID, y ya estamos con los cuidados, ya por el ministerio que estamos generando ya todos los cuidados que sabemos durante toda la pandemia que estamos viviendo. Entonces es importante contextualizar la información, traducir la información para no generar más caos y más alarma de la que ya estamos viviendo. Es importante, como tú bien dices, ocuparnos, más no preocuparnos más allá del caso, porque si no, hay que evitar el hacinamiento, que es el principal factor de riesgo de contagio en el tema del COVID. Y nosotros, por salir con 2 vacunas más, que son importantes, que se pueden poner la próxima semana, en una semana, en 2 semanas, parece que las vacunas ahora recién se han inventado, y las vacunas han estado siempre. Y entonces hay que saber los tiempos y no asignar los centros de salud, porque si no, ahí podríamos nosotros estar generando algo peor, que sería un condicionamiento para poder generar más contagios de COVID, y eso es lo que, como médicos, tenemos que saber educar en el tema de salud pública, y en eso tú lo haces siempre, Armando. Gracias más bien por aclararlo todo y ponerlo en contexto. Ok, Juan Carlos, una pregunta que no tiene que ver nada con la difteria. ¿Hace cuánto Adelante. que tú no sales de vacaciones? Hace bastante tiempo, Armando, hace bastante tiempo. Bueno, entonces te invito a que vengas a Chiclayo, ¿no? Te vayas a Pimentel, vayas al señor de Zipán, te comas un chiringuito, un chirimpico, ¿no? Una tortilla de raya, porque aquí en Chiclayo se come espectacular y la gente es recontra amable, por eso se llama la ciudad de la amistad. Así que Chiclayo te espera, mi querido Juan Carlos, porque ahora soy hasta agente también de propulsor del turismo nacional. Te tomo la palabra, Armando, porque encima mis ancestros son ferreñafanos, así que tengo que ir a visitar nuevamente a los ancestros. Ahí para que te comas la causa ferreñafana. Y más cosas. Así es, Armando. Encantado y gracias Bien, por la Juan Carlos, gracias por tu ayuda. Muchas gracias por la invitación y en contacto para cuando tú quieras. Muchas gracias, Armando. Ok.